En este video mostraremos ejercicios combinados con el sistema de los grupos sanguíneos ABO y el factor RH. Pero primero daremos una breve introducción sobre qué es el sistema ABO y qué es el sistema RH. ¿Qué son los grupos sanguíneos? Los grupos sanguíneos fueron descubiertos en 1900 por el doctor austriaco Karl Landsteiner. Las transfusiones sanguíneas se llevaban a cabo muchos años antes de este descubrimiento, aunque siempre eran un peligro. Unas veces el paciente recibía sangre de un donador sin complicaciones, pero en otras los glóbulos rojos de la sangre del donador se aglutinaban después de mezclarse con la sangre del receptor. Cuando esto sucedía, los glóbulos rojos obstruían los capilares y llegaban a causar la muerte del paciente. Los glóbulos rojos humanos pueden tener en su superficie dos tipos diferentes de sustancias llamadas antígenos, A y B. Los 4 grupos sanguíneos se nombran de acuerdo con el antígeno que llevan los glóbulos rojos. Si estos llevan el antígeno A, se dice que la sangre es del grupo A. Si llevan el antígeno B, la sangre es del grupo B. Si llevan los dos antígenos, la sangre es del grupo AB, y si no llevan ninguno de ellos, es del grupo O 0. Por otra parte, el plasma de la sangre del grupo A lleva anticuerpos que aglutinan los glóbulos rojos con antígeno B, es decir, anticuerpos anti-B. El plasma de la sangre del grupo B lleva anticuerpos que aglutinan con glóbulos rojos con antígeno A, es decir, anti-A. El plasma de la sangre del grupo AB no lleva ni anticuerpos anti-A ni anti-B. El plasma de la sangre del grupo O 0 lleva anticuerpos anti-A y anti-B. En conclusión, podemos decir que el sistema de grupo sanguíneo ABO se utiliza para indicar la presencia de uno, ambos o ninguno de los antígenos A y B en los eritrocitos. Factor RH es otro antígeno que puede estar presente en la membrana plasmática de los glóbulos rojos. Fue descubierto en 1940 a partir de los eritrocitos del mono Macacus rhesus. El 85% de las personas poseen el factor RH, por lo que se clasifican en este caso como RH positivas. En cambio, el 15% restante corresponde a las personas RH negativas, por carecer de dicho factor. Al nacimiento, ni las personas RH positivo ni las RH negativo tienen anticuerpos anti-RH en el plasma sanguíneo. Estos anticuerpos solo se producen cuando un individuo RH negativo recibe sangre RH positivo o, en el caso de una mujer RH negativa, embarazada de un feto RH positivo. En el caso de los embarazos, los problemas se pueden presentar cuando la madre es RH negativo y el feto RH positivo. En el primer embarazo no suele haber problemas, pero la madre se sensibiliza y produce anticuerpos anti-RH, que actuarán en el segundo embarazo si el feto es RH positivo. Según lo anterior, un individuo RH positivo solo puede donar sangre a otro RH positivo, mientras que un individuo RH negativo puede donar a otro RH positivo o RH negativo. En conclusión, el factor RH es una proteína integrada en los glóbulos rojos o eritrocitos, y por medio de su determinación se detecta el tipo de sangre, ya sea RH positivo o negativo, independientemente de los tipos de sangre conocidos como A, O, B y AB. Ejercicio número 1. Una mujer con genotipo A-O positivo negativo y un hombre con genotipo O positivo negativo tienen hijos. ¿Cómo puede ser su descendencia? Para este ejercicio nos vamos a basar bastante en lo que es la pregunta, la cual nos dice cómo puede ser su descendencia. Entonces, esto significa que vamos a ver posibilidades y esto lo haremos mediante el cuadro o el esquema de Punnett. Entonces, si realizamos el cruce tomando en cuenta los genotipos que nos ha mencionado previamente el ejercicio,
podemos obtener que el 25% corresponde a O positivo positivo, el 25% a O positivo negativo, el 25% a O positivo negativo y finalmente el 25% O negativo negativo. Estos serían los posibles genotipos, como podemos observar en la presentación, así que para los fenotipos, que obviamente serían de los hijos, podemos deducir que el 50% corresponde a ARH positivo, el 25% a AORH positivo y finalmente el 25% de ORH negativo. Ejercicio número 2. ¿Puede un hombre ARH negativo tener un hijo con una mujer BORH positivo que sea ORH negativo? Para eso hemos recolectado los datos en donde nos dice que la mujer es BORH positivo y el hombre ARH negativo. El hijo podría salir ORH negativo. Entonces vamos a cruzar el BO de la mujer con el homocigoto dominante del padre con el heterocigoto dominante de la madre. ¿Por qué aquí tenemos un homocigoto? Porque el ejercicio no nos especifica si la madre es heterocigoto, por lo tanto suponemos que la madre es homocigoto. Entonces vamos a comenzar el cruzamiento. Aquí sería AB, AO y AO. Bueno, ya desde aquí podemos darnos cuenta que no es posible este cruzamiento. ¿Por qué? Porque A domina sobre O, como dijimos anteriormente, y en este caso el hijo es O, entonces no hay algún cruzamiento en estos cuatro que nos diga que el hijo podría salir O. Pero vamos también a hacer la ley de signos para ver si es positivo o negativo, qué hijo podría salir de este cruzamiento. Entonces nosotros tenemos que la madre es positivo, entonces es BO positivo y el padre es negativo. Positivo y negativo, como dijimos anteriormente, esto es positivo y así con todos, positivo, positivo, positivo. Por lo tanto, nosotros tenemos un 50% de probabilidad que el hijo salga AB positivo o un 50% de probabilidad que el hijo salga O positivo, o sea, un heterocigoto dominante o igual, un heterocigoto dominante A. Ejercicio 3. Rosa tiene un tipo de sangre AB positivo. ¿Cuáles son sus posibles genotipos? Si Rosa se casa con Antonio, que tiene sangre tipo O negativo, ¿cuál es la probabilidad de que su hijo o hija resulte con sangre tipo B positivo? Para este ejercicio vamos a usar nuevamente el esquema o el cuadro de Punnett. Y como estamos hablando de alelos múltiples, entonces vamos a ubicar los genotipos que nos ha indicado el ejercicio previamente de manera independiente. Es decir, que cuando estamos hablando del genotipo de la madre y del padre, vamos a identificar sus tipos sanguíneos de forma independiente. Entonces pondremos para la madre A positivo y B positivo, mientras que para el hombre vamos a poner O negativo y O negativo. Hacemos el cruce y nos da como resultado A positivo, O negativo y A positivo, O negativo. Ahora abajo nos sale B positivo, O negativo y B positivo. Es muy importante aquí tener en cuenta que cada uno de estos cuadros representa a un cuarto, es decir, en porcentaje al 25%. Ahora vamos a determinar qué tipo de sangre tendrán los hijos de Rosa y Antonio, es decir, la descendencia y los fenotipos. Así que fenotípicamente podríamos decir que el 50% va a tener sangre tipo A positivo y el otro 50% tendrá sangre B positivo. Así que respondiendo a la incógnita del ejercicio que nos dice ¿cuál es la probabilidad de que este hijo o hija resulte con sangre tipo B positivo? Podríamos decir que la probabilidad de que el hijo o hija de Rosa y Antonio tenga sangre B positivo es del 50%. Ejercicio 4.
Una pareja en la que la mujer pertenece al grupo ORH negativo y el hombre es ABRH positivo reclaman como suyo un bebé cuya sangre es ARH positivo. ¿Qué opinarías como juez sobre esta demanda? Bien, los datos que nos da este problema es que la mujer es ORH negativo, el hombre es ABRH positivo y el bebé es ARH positivo. Entonces, para confirmar esta teoría, tendríamos que hacer un cruzamiento entre la madre y entre el tipo de sangre de la madre y el padre. Para eso tenemos que saber que genotípicamente la madre, el padre, como ya nos dice, es AB. Entonces es AB. Y el fenotipo es igual, es AB. Porque los dos son codominantes, o sea que ninguno domina sobre el otro. Ahora, en cambio, en el de la madre sabemos que nos da el fenotipo, o sea, O o 0. Genotípicamente este sería 0 o 0. ¿Ya? Ahora sí podemos comenzar, por esa razón cruzamos OO con AB. Ahora, AO sería, aquí es AO, BO, AO y BO. Entonces, tenemos aquí el genotipo. Entonces, este genotipo sería de esta manera, así, AO y BO. Pero fenotípicamente nosotros veríamos A y B. ¿Por qué razón? Porque A y B son dominantes a 0, pero son codominantes entre ellos. Entonces, lo que yo diría como juez es que en este caso del tipo de sangre sí podría ser compatible el bebé a los padres. ¿Por qué? Porque es A. Pero para estar seguros tenemos que saber si es positivo o negativo. Entonces vamos a colocar los signos. Sabemos que el padre es positivo, entonces sería positivo, positivo. Y la madre es negativo, entonces aquí es negativo y negativo. Entonces, en este cruzamiento decimos que positivo y negativo es positivo. Positivo. Positivo, negativo es positivo. Positivo, negativo, positivo. Y aquí también tenemos positivo, negativo, positivo. Entonces sabemos que hay un 2AO positivo y un 2